Hola a todos, amigos y amigas del canal. Ya estamos otra vez con un nuevo episodio de las tertulias. Antes de dar paso al espectacular invitado de hoy, quería tener un momento para daros las gracias por el apoyo que estáis dando tanto a mi trabajo, a este canal y a mi banda de música celta Quinia, que este año nos hemos enfrentado a muchas odiseas, la verdad, y el hecho de saber que estáis ahí apoyando, echando una mano, os lo agradezco infinito. Espero compensaros de verdad con buen contenido en este canal, mucha buena música y me alegro acompañaros con mi música y sentirme en los momentos difíciles acompañada por vosotros. Eso no tiene precio, la verdad. Así que espero que disfrutéis con la tertulia de hoy. Hoy tenemos otra vez en el canal a Jesús Callejo, un gran amigo, una persona a la que considero también un mentor, una persona a la que tengo mucho cariño y admiro mucho, al que muchos ya conoceréis por su gran trayectoria. Es escritor, investigador, director del grandioso programa La Escóbula de la Brújula, del que además me honra ser la compositora junto con mis compañeros de Quinia del himno del programa, que os animo a escuchar. Y hoy nos va a hablar de los casos que recoge su nuevo libro. Lo he leído, ahora para el verano os lo recomiendo porque de verdad es una lectura muy entretenida, es muy interesante, pero está escrito en un tono que es hasta divertido. Yo me he reído y he disfrutado mucho leyéndolo, que es El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, un recorrido por mitos, leyendas y por 101 objetos asombrosos e insólitos de esta España llena de misterios y leyendas que tenemos aquí. Así que sin más voy a dar paso a Jesús y nos va a contar. Bienvenido, Jesús, una vez más al canal. ¿Qué tal, Jezabel? Un placer estar aquí de nuevo en tu canal, claro que sí. Igualmente, además estamos recientes porque hace muy poquitos días estuvimos juntos en Teruel con nuestro amigo Miguel Blanco, con Espacio en Blanco, colaborando en el evento de Teruel Mágico, ¿verdad? Tú con tus Es ponencias y verdad. tus libros. No, un congreso estupendo. Era el primer congreso de Teruel Mágico y fabuloso, porque normalmente el primero siempre es un poco el que necesita cierto rodaje. Bueno, parece que ya habíamos estado allí más veces y sobre todo la complicidad y la buena amistad entre todos los que estábamos allí, y eso yo creo que hizo que fluyera, ¿no? Yo creo que la estrella del toro de Teruel, que está en su escudo, pues hizo que todo fluyera a las mil maravillas y desde luego fue un congreso mágico y ya histórico además. Además, la magia que unió tanto vuestras ponencias, vuestros libros, como al final el broche de Quinia poniendo la música, hace que sea un cóctel, bueno, y entre medias el programa de Espacio en Blanco hace que sea un cóctel súper interesante. Y eso, un placer vernos las Así lo caras fue, ahí. así lo fue. Hombre, ya sabéis que vuestra música, la de Quinia, esa música celta, con, en fin, con esas reminiscencias tan ancestrales pero tan mágicas, siempre es un éxito. O sea, que eso fue como el broche de oro perfecto para un congreso que ya es fantástico y legendario. Pues vamos a pasar de ese momento mágico de Teruel a otro mágico libro, el tuyo. Vamos a hablar de este gabinete maravilloso de maravillas y misterios. El nombre del título viene un poco de los gabinetes de curiosidades, ¿no? ¿Podrías contar, para ir abriendo boca a nuestros oyentes, qué es un gabinete de curiosidades y cuál es su origen? Pues sí, de ahí viene un poco. De hecho, la idea era llamarlo Gabinete de Curiosidades, pero bueno, parece que había otros libros con un título parecido, entonces para no generar confusiones, pensábamos que un sinónimo también era este Gabinete de Maravillas. De hecho, también se llamaban Cuartos de Maravillas. ¿Qué eran? Pues efectivamente eso, eran como cuartos, algunas veces era un mueble, tal cual, otras veces era toda una habitación, donde se recogían elementos exóticos o poco conocidos en esa ciudad bueno, o en ese reino, porque te puedes imaginar que los gabinetes de curiosidades no estaban a la altura de un Mindundis. Hacía falta tener dinero para conseguir este tipo de piezas. Y sobre todo empiezan a proliferar a raíz del descubrimiento de América y sobre todo de las distintas exploraciones geográficas que había en África y en Asia. Llegan a Europa multitud de objetos, estamos hablando tanto del reino animal como vegetal como mineral, que aquí no eran muy conocidos, y entonces, bueno, pues siempre había algún noble, algún duque, algún conde, algún príncipe, algún rey o algún cardenal que le interesaba recopilar todo este tipo de cosas. Bueno, pues el gabinete, por ejemplo, de Rodolfo de Habsburgo era conocido. Felipe II también tenía el suyo, que le gustaba mucho más las reliquias, que sería una variante de estos gabinetes de curiosidades, y sobre todo, pues eso, muchos príncipes que consideraban que tener pues un cocodrilo disecado, por ejemplo, ¿no? de África, que era muy poco conocido, un cuerno de unicornio, o una piedra bezoar, o cualquier mineral de estos que se suponía que te curaba cualquier enfermedad, pues eso daba como prestancia, originalidad
y, por supuesto, mucha curiosidad a este tipo de gabinetes de curiosidades. Así que y poco a poco se fueron extendiendo. Llega un momento que los gabinetes de curiosidades, ya con el conocimiento científico y zoológico, pues pasan a un segundo plano, pero es la base, y eso es importante, es la base de muchos museos que existen actualmente. Por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales o museos arqueológicos o museos de arte. Entonces, todo eso, muchas veces el componente principal, la raíz, está en estos gabinetes de curiosidades. ¿Y por qué quisiste escribir este libro? ¿Cuál fue el detonante? Bueno, el detonante es, pues, fruto de mis numerosos viajes por esta España insólita. Y hablo de insólita más que mágica, porque como habrás visto, no todos los objetos tienen que ver con ese concepto mágico, sino más bien ese concepto bizarro, algo que te sorprende, que te llama la atención, que a veces pasan desapercibidos hasta que lo señalas y cuentas un poco la historia o la leyenda que tiene adscrita. Bueno, pues pensé que se han escrito varios libros sobre lugares mágicos, yo he escrito algunos de ellos, pero no tanto sobre los objetos que están en esos lugares, en esos enclaves maravillosos. Porque muchas veces nos quedamos con el continente, pero no nos quedamos con el contenido, ¿no? Decía, fíjate qué catedral gótica preciosa, qué rosetón, o qué, no sé, o qué historia alrededor de su construcción hay, pero no nos fijamos muchas veces en la imagen, en la reliquia, en la piedra, en la campana o pues eso, en cualquier otro objeto que a veces da significado a que ese lugar sea pues un lugar de peregrinación o sencillamente que sea característico, que sea diferente. Iglesias hay muchas, ermitas hay muchas, pero cada una tiene algo que la diferencia de las demás. Bueno, pues lo que he intentado es fijarme en ese objeto que diferencia de los demás. Y lo mismo pasa con los museos. Tú vas a un museo, por ejemplo, de arte, ves muchos cuadros, ves muchas esculturas, y si no tienes un conocimiento previo, pues bueno, coges una empanada mental de tantos cuadros, pero como que no te quedas con ninguno. Pero si a un museo vas en concreto a buscar algo específico de lo que yo menciono, por ejemplo, en mi libro, pues ya tienes como un detonante, como una motivación específica y alrededor de ese objeto que vas a ver, por ejemplo, yo que sé, la muñeca maldita de Antequera, ¿no? Que está en el museo. Pues a partir de ahí ya ves otro tipo de objetos, ya que estás allí. Pero ya hay algo que te ha inducido a ir, algo que te ha inducido a explorar, a investigar, a hablar con la gente, que yo creo que es algo que es necesario y que yo animo en mi libro. Así que eso es un poco lo que yo he intentado hacer, rellenar una laguna de libros que hablan sobre la España insólita o sobre este Celtiberia Show, pero que no nos habíamos fijado muchas veces en estos pequeños detalles, en las pequeñas historias que componen estos objetos que están en museos, en ermitas o a veces perdidos en el campo. De hecho, en este programa vamos a ver un poco más en detalle alguna de esas historias de objetos insólitos que podemos encontrar en tu libro. Y ya que has hablado de la muñeca maldita de Antequera, por el cine todo el mundo conoce a la famosa muñeca Anabel, pero es que tenemos una muñeca maldita en España, en Antequera. ¿Podrías contar un poco el caso? Pues sí, te cuento, está en el museo de la ciudad de Antequera, en Málaga. Y claro, es verdad lo que tú decías, casi siempre conocemos un poco pues, las muñecas y los muñecos malditos de las películas de Hollywood, ¿no? Desde Chucky hasta la famosa Annabelle y el matrimonio Warren. Y bueno, pues cuando me enteré de esta historia, pues me llamó mucho la atención y sobre todo porque, y esa es una de las características que tiene este libro, porque son objetos que se pueden ver, ¿eh? No estoy hablando de cosas que cuentan, que dicen, pero luego no sabes dónde localizarlas. De hecho, cada capítulo aparece la ubicación. Entonces, bueno, pues no solo hay una historia sobre esta muñeca japonesa supuestamente maldita, sino que se puede ver. E incluso pues, el director con el cable, pues él considera que es verdad, que da un cierto mal yuyu y la gente que va allí, pues como que le llama la atención y eso sin conocer la historia. Cuando conoce la historia todavía es mucho más llamativa, porque la historia está asociada a un pintor también maldito, que era José María Fernández Rodríguez, ¿no? En fin, este hombre tuvo una vida bastante desgraciada, solo hay que ver su biografía pues para ver que el pobre hombre en fin, tuvo mala suerte tanto con sus negocios como con su familia, en fin, con sus hijos, que todos murieron jóvenes, su mujer murió, él tuvo enfermedades. Bueno, pues ya sabes un poco lo que se hace en estos casos. Siempre se busca como un detonante y el detonante, según algunas investigaciones, en fin, lo dejo siempre ahí un poco en el aire, ¿no? Está claro que no tiene por qué haber una relación causa-efecto, pero bueno, cuando empiezan un poco esas desgracias, ocurre cuando él compra una de estas muñecas, realmente él compra dos, ¿no? Pero bueno, una de estas muñecas en la fábrica Lehmann de Barcelona, y esa muñeca pues servía para que jugaran sus hijas. De hecho, hay dos cuadros de José María Fernández donde aparece su hija Dolores pues llevando en brazos a esta muñeca. Bueno,
en principio sin mayor trascendencia, salvo que a partir, ya digo, de esas fechas, pues él empieza a tener una serie de desgracias. Entonces, bueno, esas desgracias, ese carrusel de aventuras y de desventuras, se asocian a veces, pues que a lo mejor la muñeca estaba revestida de una cierta maldición o de un cierto ritual, porque también la fábrica Lema, donde fabricaba estas muñecas japonesas, también tuvo muchas penalidades a lo largo de su historia. De hecho, se construyó encima de un cementerio, ¿no? De un cementerio de monjas. Eso ya sabes, Jezabel, que eso ya da malfario, ¿no? Cuando construyes algo encima de un cementerio, que se lo digan a la película de Poltergeist, ¿no? Bueno, pues resumiendo, quiere decir que a partir de ahí, pues bueno, pues de los 4 hijos que tuvo, pues fueron sucediéndose distintas desgracias, enfermedades, muertes, y bueno, pues se asocia un poco a esta muñeca, evidentemente no solo a la muñeca, no hay que ser tan ingenuos, no hay que ser tan crédulos, si es verdad que por muchas circunstancias de su vida, pues fue de depresión en depresión y para rematar, en fin, el único hijo vivo que le quedaba también falleció antes que él en el año 1933. Y él, pues eso, te puedes imaginar, murió totalmente desconocido y de hecho es un pintor que incluso en Málaga hoy día es bastante desconocido. Bueno, pues esto es un poco las distintas peripecias de esta muñeca que a día de hoy se puede ver en este Museo de Antequera y que recomiendo que vayan porque, como ves, cada objeto que menciono tiene una pequeña historia, o truculenta, o curiosa, o maldita, pero siempre singular. Es muy curioso cómo hay entidades asociadas a objetos y no se libran ni los ricos. Hay una historia que me ha fascinado de tu libro, que es La joya con mal karma de los Borbones. ¿Nos puedes contar un poco esta historia? Porque es impresionante también. ¿Cómo te gusta, ¿Cómo te gustan las joyas malditas? Esos elementos. Además, esta que tal como está relatada, está muy, muy bien. No, la verdad es que, a ver, es algo que siempre nos gusta a todos, ¿no? Saber que hay ciertos objetos que parece que están revestidos, pues de eso, de una cierta leyenda negra que luego, pues, justifica o explica, pues, algunos acontecimientos. En este caso, acontecimientos nefastos que ocurre a uno de los Borbones, ni más ni menos, que estamos hablando del Alfonso XII. A ver, te cuento también de forma muy resumida porque es un capítulo, en fin, donde intento desarrollar, porque hay muchas desgracias asociadas a esta. Pero bueno, el detonante, un poco. El detonante sería, en este caso, Alfonso XII, sabes que tenía fama de mujeriego, en fin, que tuvo varias amantes, y dicen que una de estas amantes era Virginia Oldoini. Virginia Oldoini era una, vamos a llamarla, una cortesana de la época, y era una condesa, la condesa de Castiglioni. Bueno, pues cuando lo deja con esta mujer, porque él ya tenía decidido, ¿no?, casarse con su prima, pues comenta, y esto es una leyenda, que le regala una joya que es un anillo. Y ese anillo, un poco pues como ruptura, ¿no? Dice, bueno, pues mira, pues me has dejado, pero toma, esta condesa o cortesana aristocrática, porque estaba dentro de la alta clase, te puedes imaginar, le regala este anillo que dicen que estaba impregnado de una maldición porque se había hecho una misa negra, precisamente, pues eso, como diciendo, si no estás conmigo, te vas a enterar. Bueno, pues lo que hace Alfonso XII, que hace? Pues evidentemente es un anillo femenino, entonces se lo regala a su prometida, que además era su prima, y es la infanta María de las Mercedes, ¿no? Que, en fin, que luego ha generado películas y canciones. ¿Qué ocurre? Ya sabemos un poco la historia de María de las Mercedes. Ella muere 5 meses después de la boda, muere de tifus. Entonces, bueno, ya nadie lo asoció directamente a esta joya, ¿no? Que lo llamaban el ópalo maldito. Luego se demuestra que no es un ópalo, es más bien una perla junto con un brillante. Pero bueno, al final, ¿qué hace? Se lo regala a su abuela, este anillo. Su abuela también acaba muriendo. Es verdad que ya era una mujer mayor, que tenía ciertas enfermedades, pero muere. Pero ya es una segunda víctima. Entre medias, él tiene atentados. Él tiene un par de atentados que casi le cuesta la vida. Pues también en ese impasse, y estamos hablando siempre alrededor de 1878, que es cuando ocurre la mayoría de las desgracias. Él tiene un atentado de un anarquista, sobrevive. Este anillo va pasando de mano en mano, pasa también en manos de su cuñada, que al poco tiempo muere de tuberculosis. En fin, pasa a manos luego de su hermana, también muere de una gripe. En fin, en aquella época, el morir de gripe o de cualquier epidemia pues era relativamente fácil, pero bueno, se asoció también al anillo.
tiene otro atentado que casi le cuesta la vida, etcétera, etcétera. En fin, no te voy a entrar en muchos detalles. Conclusión, al final muere Alfonso XII y muere jovencito también, ¿no? Y ese anillo, pues lo que hacen es que, dice, mira, María Cristina, que era la viuda y la que se convierte además en la reina regente, ya sí sospecha que a lo mejor el anillo tiene algo que ver con tanta muerte en la familia, y lo que hace es regalárselo a la iglesia, no, todavía no es catedral de la Almudena, pero se lo regala a la Virgen de la Almudena y bueno, pues con el tiempo se ha convertido en una especie como de ajuar de las joyas de los Borbones. Yo lo he visto, yo he estado en ese museo, es verdad, ese anillo no tiene una cartela que diga el anillo maldito de los Borbones, ¿no? Pero sabiendo toda esta historia, se sabe que se dejó ahí un poco como apartado, incluso se hizo una especie como de misa solemne, de exorcismo por parte de un cura para quitarle posibles influencias negativas antes de que fuera regalado a la iglesia de la Almudena. Así que bueno, como ves, no hace falta ir al anillo maldito o a la joya maldita de Job, que son casi siempre diamantes u ópalos, y en este caso, a pesar de que lo llamaban el ópalo maldito, ya tengo, Diópalo no tiene absolutamente nada, fue una especie de leyenda no demasiado contrastada que fue corriendo de boca en boca, pero sí, realmente es un anillo con este malfario y ese anillo tiene más bien un diamante y tiene también una perla y todo eso dentro del ajuar de las joyas que regaló esta mujer, esta reina, porque se lo quiso quitar de encima. Como ves, desde entonces nadie se lo ha puesto y mejor que nadie se lo ponga por si acaso. Y ya para terminar esta sección de objetos malditos, vamos con uno maldito por el mismísimo diablo, que es muy famosa en Valladolid, el famoso sillón del diablo. Es Claro. una historia fascinante que si puedes contar para quien no la conozca y así se animen a una visita a Valladolid. Y que vean el Museo Provincial de Valladolid. Sí, esto está además en el Palacio de Fabio Nelli. Es un lugar precioso, ya solo el edificio ya merece la pena esa visita. Que normalmente mucha gente que va a Valladolid pues lo pasa de lado y yo recomiendo que se vaya, y más sabiendo que está ese sillón o esa poltrona del diablo, que tiene también una historia muy singular. Aquí nos tenemos que ir al siglo XVI y en el siglo XVI se habla de que había un médico, se llamaba Andrés de Proaza, y este médico que era muy bueno en su oficio, en fin, curaba muchas enfermedades, lo que no se sabía era muy bien por qué acertaba tanto. Entonces, bueno, pues al final hay un niño que desaparece en Valladolid y las malas lenguas pues le asocian a él, ¿no? Dice, seguro que lo ha secuestrado Andrés de Proaza. Bueno, el hecho es que se hace una investigación en la casa de este médico y efectivamente aparece el niño, y aparece el niño que le habían hecho la autopsia, algo que estaba por entonces totalmente prohibido. La Inquisición toma cartas en el asunto, le interrogan, le torturan y al final él confiesa. Y lo que confiesa básicamente es que este sillón frailero se lo había regalado un nigromante de Navarra al que él había curado y se lo había regalado pues con una serie de condiciones o de prescripciones. Es decir, en el momento que él se sentaba en este sillón, entraba como en trance y sabía perfectamente el diagnóstico y el remedio que tenía que dar al enfermo que tenía delante, o sea, como una especie de ciencia infusa, pero por otra parte solo se podía sentar en este sillón gente que fuera licenciada en medicina, porque si se sentaba alguien que no fuera médico podría sufrir algún percance bastante negativo. Bueno, el hecho es que al final le juzgan, le condenan y muere ahorcado. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa con este sillón? La gente se olvida de las influencias negativas que tenía este sillón, se guarda en un almacén, pero cuando se construye la Universidad de Valladolid, pues bueno, pues nadie se acordaba ya de este sillón. Estamos hablando ya del siglo XIX, fíjate, esto ocurre en el siglo XVI, y el hecho es que un par de bedeles que se sentaron en este sillón desconociendo la historia, pues acaban muriendo de un síncope, de un infarto. En fin, el hecho es que alguien ya lo asocia y dice, a ver si va a ser el sillón este maldito que estaba asociado al diablo, una especie de pacto con el diablo que hizo Andrés de Proaza. Y bueno, con el tiempo también se oculta, pero cuando se inaugura este museo provincial en el Palacio de Fabianelli, pues allí que lo han colocado en esta sala con otros objetos del siglo XVI, por supuesto con un cordón para que tú no te sientes, y si eres médico y te quieres sentar y probar suerte, allá tú, pero si no eres médico, mejor que no. Y yo creo que tanto tú como yo, Jezabel, mejor que no nos sentemos por si las moscas.
Pues las moscas, sí. Ya para cerrar esta serie de objetos insólitos cargados con malfario, te quería hacer una pregunta como conclusión de estos 3 casos que hemos hablado. Y es, fíjate, en la antigüedad, bueno, la antigüedad, desde nuestra época actual, moderna, hipertecnificada, hacia el pasado, el contacto con la magia, con la nigromancia, con la brujería que había en cualquier cultura. Y de hecho tenemos objetos misteriosos cargados también con brujería en Oriente, en la India, con los famosos puñales Cris, por ejemplo. Todo está cargado. ¿Crees que de verdad se puede conseguir eso, el asociar como una entidad negativa o una especie de maldición a un objeto? Porque a la vista está que hay tantísimas leyendas y casos en todas las culturas del mundo al respecto. Sí, de hecho, a ver, conociendo un poco la historia, en fin, los distintos rituales sincréticos, por ejemplo, que hay tanto en Sudamérica o en Centroamérica o en África, se sabe que hay determinados objetos que están impregnados de, bueno, vamos a llamarlo de una cierta energía negativa, sencillamente por el ritual que se ha hecho. Dentro del mundo vudú, en fin, no es ningún descubrimiento el saber que se ritualizan este tipo de objetos, ¿no? O muchas de las muñecas o máscaras, por ejemplo, de ciertas tribus en África. Es decir, ¿están hechas para qué? Porque tienen un uso muy concreto, muy asociadas a los dioses. Entonces, cualquier profano que intente utilizar ese objeto o esa máscara sin el permiso, sin el respeto adecuado, pues le puede ocurrir una cierta maldición. En fin, ahí están las famosas muñecas vudú, pero muchas más cosas, ¿no? Muy asociadas siempre a objetos que están ritualizados, algunas veces asociados a muñecas, como no, hay varias, ¿no? Dentro del mundo conocido y desconocido, donde muchas muñecas parece que están como insufladas por un espíritu que las confiere una cierta vida. Dentro, por ejemplo, del mundo mitológico japonés, en fin, los yokais, los famosos seres demoníacos, en fin, seres de la ultratumba, pues también hay muchas de estas muñecas que parece que tienen vida cuando se les ha hecho un tipo de ritual. Así que no es extrañar, no es superstición, es decir, es verdad que hay otro tipo de objetos a los que se les confiere, pues eso, una cierta energía negativa, pero es más la leyenda que la realidad, pero hay otro tipo de objetos, sobre todo de qué zonas, de qué culturas o qué religiones, que yo sí que tendría una cierta prevención, porque sí me creo que ciertos rituales puedes convertir un objeto en principio anodino, imagínate un anillo, como puede ser un collar, lo puedes convertir en un objeto de protección, en un objeto similar a un amuleto, pero también lo puedes convertir en algo que en un momento dado y siempre asociado a nuestra mente, a nuestra psicología, te puede hacer la vida bastante complicada. Ya sabes que al final los objetos son como detonantes para que algo bueno o algo malo te pase. Lo que hacen es como motivar o, o arrancar como si fuera una especie de motor o una especie de interruptor algo en nuestro cerebro pensando que ese objeto nos puede ayudar o ese objeto incluso nos puede dañar. Ya sabes que al final la magia está basada no solo en este tipo de energías que tiene los objetos, sino también en que tú le cuentes a esa persona que ese objeto te va a ayudar o te puede perjudicar. Ese condicionamiento psicológico, esa conexión cerebral o mental que tienes con el objeto es fundamental y de hecho se han hecho muchos estudios, tanto psicológicos como sociológicos, como objetos, incluso el agua, ¿no? Un agua te puede curar sencillamente si tú estás totalmente convencido de que esa agua es terapéutica o que esa agua está asociada a una entidad divina, a una virgen o a un santo. En fin, el mecanismo cerebral es potente y, sobre todo, muchas veces el detonante es un objeto que entra en contacto con tu vida, con tu familia o con tu casa. Súper curioso, sí. Bueno, vamos a pasar a la siguiente parte, que son piedras mágicas. Ha habido un caso en tu libro que me ha fascinado. Se asocia la alquimia o el término alquimia, ahí para el gran público, se relaciona rápidamente con la piedra filosofal o el convertir el plomo en oro. Pero también se podría petrificar un objeto por métodos alquímicos. Háblanos del melocotón alquímico. Vamos, he visto la imagen y fascinante este caso. Sí, además lo he tenido en mis manos, ese melocotón, ese lo tuve en mis manos haciendo un programa en Cuarto Milenio de Iker Jiménez, pues se llevó ese melocotón que yo pensaba por entonces que era una simple leyenda, que no tenía mayor consistencia, y bueno, pues ahí me lo encontré, lo toqué, es verdad que era como una especie de piedra, pero cuando lo veía de cerca, veías un poco como eso, como un auténtico melocotón que tenía también esa pelusilla, ¿no? Esa piel, pero claro,
piedra a piedra, totalmente petrificado. Entonces dije, Mm. o si es una escultura, el que lo ha hecho, chapó, porque ha hecho un melocotón perfecto, y si era un melocotón que en su momento era de origen vegetal y que luego se ha convertido en algo petrificado, ¿qué procedimiento alquímico se ha producido en este proceso? Entonces, bueno, pues ahí se empezó a hablar en aquel programa y luego pues yo busqué documentación donde ya distintos investigadores, por ejemplo, en el caso de José Antonio Lamich Cámara, del grupo de estudios Hipergea, ya había hecho investigaciones sobre este melocotón de mármol, o sea, la apariencia era marmórea, que siempre estaba la duda, ¿era una obra artística o realmente estamos hablando de un melocotón natural transmutado en piedra a través de este tipo de proceso alquímico medieval? Bueno, evidentemente a día de hoy todavía sigue siendo un misterio, porque para encontrar la auténtica realidad, mejor habría que partirlo al medio, con lo cual te cargas, ¿no?, el melocotón. Pero bueno, sí que se han hecho radiografías donde incluso, y esto es lo sorprendente, aparece un poco lo que es el huesecillo ese interno en el interior, con lo cual ya esto dices, algo ya eh, resuena como un procedimiento que posiblemente se haya perdido con el tiempo, pero que alguien era capaz de hacer este tipo de transmutaciones, de convertir algo vegetal, algo orgánico, en algo inorgánico, como es una piedra. En fin, la conclusión más plausible, que es la que yo cito en el libro para algunos investigadores, es que algún alquimista medieval pues hizo este proceso, este experimento, y que convirtió un melocotón, ni más ni menos, pues que en una pieza cristalizada, y que bueno, que luego hay distintas teorías un poco para ver cómo se pudo haber hecho eso. Yo lo menciono, es un melocotón que por lo menos durante algún tiempo ha estado en este Museo Arqueológico de Cataluña, en Barcelona, pero es verdad que de vez en cuando lo quitan porque, claro, como es algo tan distorsionador, como es algo que va en contra un poco de las leyes físicas que conocemos, pues a veces sabes que no gusta que se mantenga en una vitrina, sobre todo por las preguntas incómodas que suelen hacer algunos visitantes o algunos turistas. Pero desde luego, ahí está ese melocotón alquímico en España. Pero, ojo, no es el único objeto, porque hay otros que dicen que tienen la misma naturaleza o el mismo origen, pero están situados en otros museos. Pero lo que nos interesa, desde luego, es el nuestro, porque lo tenemos mucho más cercano. La cantidad de objetos que hay que desmontan la historia oficial, ¿verdad? Y todo lo que nos han enseñado se puede desmontar con tantas cosas que son incómodas. Es alucinante. Bueno, pues eso, por eso se llama OPAR, ¿no? Ese acróstico que significan objetos fuera de su tiempo y a veces fuera de su espacio. Entonces, claro, son objetos incómodos que están en algunas vitrinas de museos, que a mí son los que me gustan ver. Cuando voy a un museo, siempre intento ver aquello que o está mal catalogado o que está insuficientemente explicado. Pero claro, que hay veces que los propios arqueólogos o los propios antropólogos o los historiadores no te saben dar una explicación, y cuántos objetos hay, sobre todo en museos iberoamericanos, que te ponen figura votiva, ¿no? O objeto de la cultura, imagínate, maya, y te ponen el siglo y nada más. Y dice, bueno, ya, pero explícame algo más, ¿qué era esto? Pues imagínate, pues yo he visto cochecitos de la cultura maya que tienen ruedas, y sin embargo lees cualquier libro y te dicen que los mayas no conocían la rueda. Y dice, bueno, pues no conocían la rueda, por lo menos para los juguetes, poniendo un perro con ruedas, yo sí que lo he visto. Es decir, que te distorsiona un poco la historia oficial, pero sin embargo ahí están, son como objetos que sirven para que tú te formules preguntas y sobre todo para entender de una vez por todas que no nos han contado todo, o que no sabemos toda la historia de este gran puzzle que se llama pues, cultura, o que se llama civilización. Hay muchísimas lagunas que hay que rellenar, y muchos de estos objetos intentan rellenar esas lagunas. Lo que pasa es que, como son piezas aisladas y deslavazadas, pues están fuera de contexto y muchas veces no encontramos una explicación convincente. Desde aquí os animo a todos a no dejar de haceros preguntas, a no aceptar nada, no deis nada por hecho, y a buscar la verdad siempre, que ya veis que hay muchos, desde un pequeño objeto como un melocotón de piedra, se puede tirar del hilo. Así que adelante. De hecho, mira, el siguiente objeto del que te quería preguntar era la Barbie romana, lo llamabas, que Sí. siempre nos hablan de eso, de lo atrasado que estaba todo el mundo en el pasado, pero sin embargo aquí tenemos una muñeca romana perfectamente articulada
una obra de ingeniería y más que habría, ¿no? ¿Lo queréis contar brevemente así? Te lo cuento brevemente. De hecho, mira, te cuento como anécdota que justo este fin de semana he estado en Tarragona, en el Festival de Tarraco Viva, haciendo un programa de Ser Historia con Nacho Ares, y justo en el cronovisor hablábamos de esta Barbie romana porque una de ellas se encuentra en el Museo de Arqueología de Tarragona. Entonces, es verdad que hay alguna más, pero esta en concreto, pues está, bueno, se encontró de una forma impecable, ¿no? Y se encontró en la tumba de una niña. Entonces, en la niña, cuando la enterraron con su ajuar, también enterraron esta muñeca articulada. Claro, es una muñeca además de marfil, quiere decir que la niña debía ser de alta clase, incluso se encontraron hilos de oro que servían un poco para engarzar los distintos vestidos que iba poniendo la niña a esta muñeca. Pero es que la muñeca de marfil está tallada de una forma primorosa. Su peinado, por ejemplo, es increíble porque era un poco el peinado que se usaba en aquella época. Estamos hablando del siglo III, siglo IV después de Cristo. Entonces, bueno, pues esto nos indica que efectivamente tampoco hemos evolucionado tanto en este sentido, que los juguetes que utilizaban los niños y las niñas romanas son muy parecidos a los de ahora porque también jugaban con pelotas, con aros, con espadas de madera. Pero en el caso de las muñecas, claro, tú te imaginas, pues a lo mejor una muñeca de terracota, una muñeca de trapo, ¿no? Pero es que también las había de ámbar, las había de hueso, las había de marfil. Y esta en concreto de Tarragona, la Lina d'Ívori, como la llaman, pues es espectacular a todos los niveles. Incluso tiene tallados unos pequeños botines, en fin, los zapatos que utilizaba esta muñeca. No es la única que se ha encontrado en España, también se han encontrado algunas, 5 de ellas en concreto, en Ontur, en una localidad de Albacete, que por cierto han hecho una rotonda con una representación de estas 5 muñecas que se encontraron en Ontur, un poco como su seña de identidad, ¿no?, de este pueblo de Albacete. Pero en concreto esta Tarragona, pues es una maravilla. Entonces, bueno, el hecho de que apareciera dentro de la tumba de esta niña indica, pues eso, primero que se la quiso enterrar con este juguete, pero no solo porque pertenecía a ella, ¿no? En fin, una niña que murió con 5 o 6 años, sino posiblemente también para que le ayudara en ese viaje, ¿no?, de ultratumba hacia el más allá y que también tuviera a su lado esta muñeca que tanto la hizo compañía y que tanto la divirtió. Con lo cual se parece un poco a esos useptis de los egipcios cuando los enterraban también en las tumbas de tanto de grandes faraones, de sacerdotes, pero también de niños, para que les sirvieran en la otra vida, en el otro mundo, ¿no?, en el más allá. O sea, que esa creencia en la trascendencia que tenía la vida lo tenían tan asumido que estos objetos nos dan idea no solo del aspecto lúdico, sino también del aspecto simbólico que tenían estas muñecas y otros objetos cuando eran enterrados en estas tumbas, en estas necrópolis, donde los niños, pues en fin, tienen ese carácter tan especial y tan emotivo. Súper interesante. Y ahora vamos a hablar de algún objeto insólito fuera de su espacio habitual. ¿Nos puedes contar qué hace una anaconda del Amazonas en una iglesia de Segovia? Eso, exactamente. Eso me pregunté yo cuando lo vi. Bueno, esto forma parte de lo que se llaman esvotos, ¿vale? Los esvotos, sabes que eran pues, este tipo de objetos que se entregan cuando tú estás agradecido a una determinada entidad, sea una virgen, sea un santo, por algún favor recibido, ¿no? Normalmente del orden medicinal, de que te han curado una enfermedad determinada. Y otras veces estos esvotos vienen pues, de estos lugares exóticos, lo que te comentaba antes, ¿no?, lo que es el origen de los gabinetes de curiosidades. Cuando se empieza a explorar determinados territorios, pues también llegan objetos, en este caso animales, que aquí eran poco conocidos, en este caso una anaconda. Esta anaconda, ¿dónde se puede ver? También he visto boas, también he visto cocodrilos, también he visto yacarés, también he visto caimanes, pero bueno, lo de la anaconda llama mucho la atención y se puede ver actualmente en la iglesia de Santa María la Real de Nieva, como así se llama, que está en Segovia. Por cierto, una iglesia preciosa, espectacular, ¿sabes? Bueno, pues dentro de, en fin, de todo el ajuar que tiene esta iglesia, aparte de las imágenes religiosas, en fin, todo este tipo de cosas, entre ellos, como no, la imagen, ¿no?, de Santa María la Real de Nieva, pues me encontré con una piel de serpiente. Yo no sabía entonces que era una anaconda porque le faltan trozos, ¿no? En fin, con el traslado y con el viaje, pues yo creo que iba perdiendo trocitos. Pero bueno, me llamaba la atención porque se incardina dentro de este mundo de los esbotos animales, ¿no?, y sobre todo de los disecados. Y lo sorprendente de todo esto
es que me encuentro con esta anaconda y además con el arma que supuestamente sirvió para cazarla, ¿no? También una especie de cañón ahí de escopeta bastante roñoso, bastante oxidado con el tiempo. Todo indica, en fin, tal como me contó el sacerdote, en fin, que estaba por allí, que hacía también funciones de guía, me contaba que era, pues es una anaconda amazónica, aparte que fue cazada en el Amazonas y claro, te puedes imaginar que sobrevivir a un bicharraco de estas características se atribuyó pues a que invocó este hombre a la Virgen, esta Virgen segoviana, y entonces, pues bueno, pues un poco en agradecimiento, dice, pues yo me la llevo para allá y faltaría más, ¿no? Que aparezca como algo insólito dentro de los muros, porque están en uno de estos muros de esta iglesia. En definitiva es eso, es un esboto que llegó como un souvenir dentro de estas misiones dominicanas, porque eran los dominicos en América del Sur los que estaban allí y los que se supone, ¿no? Que es el que lo trajeron, uno de estos dominicos. Y además eso, ya te digo, no solo la anaconda, lo que me llamó la atención es que también está colgado de la pared este fusil, en fin, este arma del cazador y una mandíbula que corresponde a un pez sierra, que también llama mucho la atención porque, en fin, ahora sabemos lo que son los peces sierras, pero en aquella época, y estamos hablando del siglo XVII, entre el siglo XVI y XVII, que es cuando llegó este esboto, no se conocían este tipo de animales. Era algo exótico, es algo que indicaba la grandeza dentro de la creación de Dios y te puedes imaginar la cara de estupefacción que tenían los feligreses cuando entraban en esta iglesia viendo a esta anaconda que ahora está rellena, como te puedes imaginar, de paja, pero que por entonces llama mucho la atención. Muchas de estas han desaparecido, ¿eh? Por desgracia han desaparecido porque se consideraban ya que no mueven a la devoción, sino casi al sarcasmo, y sin embargo en otros lugares las siguen conservando y me parece un buen detalle que conserven estos esbotos de animales disecados, sean caimanes, sean cocodrilos, sean boas o sean anacondas, porque no deja de ser una parte importante de nuestra historia religiosa y sobre todo de la devoción popular. Y mira tú por dónde, pues la devoción a la Virgen, en este caso a la Virgen también de Soterraña, pues bueno, pues está asociada a este tipo de milagros, los creas o no los creas, pero sí han dejado huella en este tipo de manifestaciones tan bestiales, nunca mejor dicho. Es fascinante y rompe todos los esquemas, ¿eh? Desde luego. Y ahora hay una leyenda muy divertida y muy curiosa que está en tu libro. Hay varias leyendas, pero bueno, te voy a pedir que nos cuentes una, así como ilustración, y si alguien se queda con ganas de más, ya sabéis, las tenéis en el libro, que es el arcón volador del Moro. Me ha hecho mucha gracia porque es lo mismo, en leyendas, en tradiciones antiguas de Oriente, por ejemplo, tenemos la alfombra voladora, y aquí es un arcón volador. ¿Nos puedes contar la leyenda? Al final, ¿ves? Son elementos comunes que se van variando, pero se replican. Sí, exactamente, exactamente. Sí, en este, claro, lo curioso es que cuando tú lees las Mil y una noches, pues te habla de esto, de estas alfombras voladoras, de Aladín, en fin. Pero son leyendas, no encuentras ninguna alfombra voladora por ahí. Lo curioso de esta historia que yo menciono en el libro es que es un arcón que hace un poco estas funciones, ahora te cuento, no solo de volar, sino de prácticamente teletransportarse, ¿no? Porque desaparece en un lugar y aparece en otro. Pero es que lo bueno es que el arcón lo puedes ver. Lo puedes ver. Yo ya te digo, yo no entro en la credibilidad que tengan este tipo de leyendas, porque ya sabes que muchas leyendas se exageran. Pero lo curioso es que son leyendas que dejan huellas, son leyendas que el objeto protagonista de esta leyenda tú lo puedes ver. En este caso hay varios, ¿eh? Bueno, ya no quedan tantos arcones voladores, hubo más en el pasado, ahora quedan muy poquitos, uno queda, por ejemplo, la Virgen de la Candelaria, el Santuario de la Candelaria en Tenerife, en Canarias, pero el que yo cuento tiene que ver con mi tierra, como no, el León también tiene protagonismo en este tipo de leyendas tan extrañas. En concreto, este arcón, o lo que queda del arcón volador del Moro, está en el Santuario de la Virgen del Camino, ¿no? Que está a las afueras de la ciudad de León. Bueno, básicamente, ya digo, es una historia muy similar a otras que he encontrado. Lo que cuentan es que hay un cristiano que le secuestran o le capturan, por ejemplo, pues dentro de sus travesías en aquella época, cuando hacías travesías por el Mediterráneo, pues era muy normal que algún pirata berberisco te capturara, te encerrara en Argel o en fin, en lo que se llamaba la zona de Berbería, que era el norte de África, y pedían un rescate por ti. Vale, entonces, claro, ¿qué pasa con ese cristiano? Pues, en fin, el hombre penando, ay, qué mala suerte he tenido, claro, nadie paga al final esa suma,
y él ve que su destino pues, es de lo más aciago. Así que invoca a la Virgen, en este caso la Virgen del Camino, implorando ayuda y ojalá él estuviera en León para poder estar con la familia y tal, tal. Bueno, pues el hecho es que hay un momento dado el moro sospecha, ¿no?, que este cristiano se quiere escapar y lo que hace es que le llena de cadenas, ¿sabes? Le mete en un arcón e incluso a veces que colocar hasta un gallo, ¿no?, para que avise el gallo si este prisionero hace algún tipo de ademán sospechoso. Y lo curioso de todo esto es que al final el carcelero, el moro, se encuentra de sopetón al día siguiente pues en ese santuario, en ese lugar que el cristiano de una forma tan devota y tan fervorosa estuvo rezando para que se cumpliera el milagro. Entonces, tanto el cristiano prisionero como el arcón, como las cadenas e incluso el mismo moro que se sentó encima del arcón para que no se moviera de allí, todos ellos desaparecen de esta prisión de Argel, por ejemplo, y aparecen en este santuario de la Virgen del Camino. Claro, te puedes imaginar la sorpresa que supone todo esto. Entonces, lo curioso, ya tengo por resumir, y esto se encuentra en otro tipo de acontecimientos con una historia muy similar. Lo curioso de todo esto es que cuando vas a este santuario de la Virgen del Camino, el santuario es muy moderno, ¿no? Pero bueno, los objetos que tienen son bastante antiguos. Es que no solo ves el arcón del cautivo, o también llamado el Arcón del Moro, sino que hay un texto del siglo XVI donde te cuenta la historia. O sea, que ves el arcón, que por cierto está muy destartalado, porque la gente iba cogiendo astillas de este arcón, lo utilizaba como una reliquia pensando que si lo colocabas, por ejemplo, en las encías o cuando tenías un dolor de muelas, te quitaba el dolor de muelas, ¿no? Entonces, bueno, casi ya no queda arcón. Las cadenas todavía se ven allí y luego el texto pues te cuenta un poco de una manera muy somera el hecho, ¿no?, de quién era este cautivo. Te dice que era Alonso de Rivera, un vecino de Villamañán, que estaba cautivo en Argel y que, pues eso, rezando a la Virgen del Camino, pues al final terminó de aparecer en este lugar y como es voto, pues cómo no, este arcón aparece allí a la vista de todos con esta circunstancia, incluso te pone el año en el que ocurrió todo este fenómeno, todo este prodigio o todo este milagro. El año es el año 1522. Súper, esta historia es que me parece fascinante, ¿eh? Y hay otra que me ha gustado mucho también, que lo has titulado La sopa de letras de la Virgen de la Candelaria. Eso parece un código oculto que está grabado en las mangas de esta Virgen y es un gran misterio. ¿Nos puedes contar un poco al respecto? Para mí es un gran misterio. A ver, esto también lo que he querido incidir, porque claro, al hacer la selección de 101 objetos, quería que hubiera un poco de todo, ¿no? Entonces yo quería incidir que hay veces que muchas imágenes religiosas de la Virgen, en este caso, no reparamos en detalles. Y en concreto, en esta Virgen de la Candelaria, que no está en la Candelaria, sino que está en la iglesia de Santa Úrsula, en Adeje, en el sur de Tenerife, pues llama mucho la atención. Hay además una polémica, ¿no?, diciendo que esta sería la imagen original de la Candelaria y no la que se exhibe en el santuario de la Candelaria. Pero bueno, sin entrar en esta polémica, el hecho es que esta imagen en concreto tiene en sus ropajes, bueno, una imagen de madera, pero tiene en sus ropajes una serie de letras, letras en principio indescifrables, ¿no?, como si fuera un criptograma. Entonces, bueno, pues aquí entra un poco toda la historia alrededor de descifrar este mensaje. ¿Qué nos querrá decir? ¿Qué aparece o qué se descifra dentro de estas letras muy raras que están en el cuello del vestido, que están en la bocamanga, que están pues, a lo largo, ¿no?, de los ropajes que ella tiene, que esta entidad mariana tiene? Entonces, se han hecho muchas historias, se han generado hipótesis, se han intentado descifrar como si fuera un código oculto. Tú imagínate que estás ante un criptograma y dices, pues venga, vamos a ver qué nos está diciendo, porque a lo mejor nos está dando un mensaje de primera magnitud y además incluso nos puede desvelar si realmente esta es la talla original de la Virgen de la Candelaria, que por cierto se relaciona con cultos precristianos que tenían los guanches. De hecho, se asocia esta imagen, antes de que fuera cristianizada como tal, con la entidad, con una diosa femenina que se llamaba Chasirasi, ¿no?, que era la diosa del sol. Entonces, bueno,
el que hizo esto, el imaginero, el escultor que hizo esto, ¿qué nos ha intentado contar con esta sopa de letras? Bueno, pues hay muchas hipótesis, muchas teorías que yo reflejo en este capítulo y al final piensan que puede ser utilizando una clave amazigh, que el amazigh es un poco el idioma que se habla en esta zona de los bereberes, del norte de África, y que a lo mejor nos está dando un mensaje importantísimo. Bueno, pues para todos los que nos estén escuchando, antes de desvelar las distintas hipótesis, la que parece la más plausible, pues bueno, les remito al libro para que vean que parece que a día de hoy, por fin, se ha desencriptado este mensaje y a día de hoy sabemos lo que realmente dice esa sopa de letras. Pues es un caso fascinante que, como dice Jesús, os remito al libro, que de verdad os va a gustar. Y vamos a ir terminando con algún último objeto fascinante. Uno que son 30, las 30 monedas de Judas. Otros objetos fascinantes, que de hecho hay una serie bastante pintoresca e interesante de Alex de la Iglesia sobre estas 30 monedas y que tiene un capítulo en tu libro. ¿Nos puedes contar el misterio de estas 30 monedas? ¿Serán auténticas? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Esto, acuérdate, Jezabel, que siempre se dice esto de más falso que una moneda de Judas, ¿no? A ver, lo llamativo de esto, y aquí entramos, fíjate, un poco como al principio de lo que decíamos, no deja de ser un objeto maldito también, no deja de ser las 30 monedas de la traición que supuestamente hace Judas pues, para vender a Jesús y conseguir esas monedas que poco fruto le dieron, ¿no? Porque al final él acaba suicidándose. Pero bueno, llama mucho la atención porque, claro, fueron muy buscadas. En esa última cena, te puedes imaginar que había 13 comensales. Esos 13 comensales, cada uno tenía un grial, un vaso. Por tanto, también se ha buscado el grial maldito de Judas. Incluso hay una película, ¿no?, sobre la maldición del cáliz de Judas. Y también se ha buscado esas 30 monedas de plata como pago por la traición. ¿Qué ha pasado con esas 30 monedas? Bueno, claro, al final no son 30. Cuando tiras un poco del hilo, te encuentras que hay más de 300 monedas repartidas, o hubo más de 300 monedas repartidas por distintas iglesias. Llama la atención que una de estas monedas sea casi como objeto de culto, que se haya convertido en una reliquia, porque, en fin, muy sagrada no es, pero sí tiene ese componente curioso, histórico, religioso y de malditismo. Bueno, pues yo indagando, dije, bueno, pues quiero saber qué ha pasado con alguna de estas monedas. Algunas dicen que fueron fundidas para hacer campanas, otras que están en colecciones privadas y otras estuvieron en España. Por ejemplo, dicen que la Catedral de Toledo tuvo un par de ellas. Pero lo sorprendente de esto, y por eso lo menciono, es que encontré una. He encontrado una falsa moneda de Judas, en donde en la Catedral de Valencia. La Catedral de Valencia tiene una sala llena de reliquias y bueno, pues además de muchas reliquias asociadas a la Virgen y a Jesucristo, encontré esta moneda y me llama mucho la atención porque normalmente no se exhiben. Y cuando la vi, dije, madre mía, ¿será una auténtica moneda de Judas? Claro, aquí entra ya un poco toda la polémica alrededor de realmente qué tipo de monedas eran esas, porque en aquella época había distintos tipos de monedas que podría él haber cobrado. Entonces, se habla de que podían ser denarios republicanos, que podían ser tetadrácamas de Antioquía, en fin, de hecho, en la serie que tú acabas de comentar, Las 30 monedas, dirigida por Alex de la Iglesia, lo que se hablan son de ciclos de Tiro. Bueno, pues en esta moneda que me encontré allí, no era ninguna de estas, era un tetadracma de Rodas, ¿vale? Una moneda que estuvo de un uso corriente alrededor del siglo III, el siglo II, antes de nuestra era y, por supuesto, en la época de Cristo. Entonces, si esa moneda es una de las auténticas monedas de Judas, pues mira, ya uno de los misterios quedaría descifrado. Sería un tetadracma de Rodas, que por cierto, en la efigie aparece el dios Helio, el dios del sol, y también aparecen los 3 pétalos que simboliza a la ninfa Rodo y que es el que da nombre a la isla de Rodas. Bueno, pues todo esto podría ser interesante. Incluso, Jezabel, te cuento una anécdota más, porque se ha intentado valorar cuánto equivaldrían esas 30 monedas de plata, fueran estos tetradracmas o fueran ciclos, a día de hoy, en cuánto tú lo valorarías en euros. ¿Cuánto crees que le supuso esa traición a Judas en euros? No te sabría decir, pero lo mismo fue hasta poco y aceptó la traición por 4 duros. Pues efectivamente, No, efectivamente. Al final vende ahí a Jesucristo lo equivalente, el equivalente entre 10.000 o 12.000 euros de ahora. no. Ah, pues ¿Valía fíjate, la me estoy pena? Pues que se lo pregunten al espíritu de Judas allí
esté donde esté. No creo que valiera la pena porque vender a una persona, sea del grado espiritual que sea, eso no se le puede poner precio, la verdad. Está Pero claro, pero bueno, te lo contaba como curiosidad porque hay gente que incluso pues, ha intentado valorar este tipo de moneda pues eso, a la cotización actual y ya te digo, no serían más de 12.000 euros que no le da para la entrada de una casa. y bueno, en este libro hay muchísimos objetos fascinantes. Ya no nos vamos a detener más con esto. Yo creo que el público tiene una pincelada, pero vamos, aquí vais a encontrar bezoares, cuernos de unicornio, piedras mágicas, duendes, absolutamente de todo. Y para ti, Jesús, ¿cuál ha sido la historia o el objeto más fascinante de los que aparecen en el libro? ¿Hay alguno que te haya impactado especialmente? Pues bueno, me han impactado varios, te puedes imaginar, porque he intentado siempre buscar, en fin, los que me parecían como más asombrosos o más llamativos. Pero, por ejemplo, me llamó la atención que en una localidad de Cuenca, en Los Hinojosos, me encontré que había lo que eran falos romanos de piedra, que es, bueno, pues te puedes imaginar, nos vamos a los 2000 años de antigüedad y los romanos cuando hacían este tipo de falos pues, tenían una función de fertilidad, ¿no? De procreación. Pero lo curioso es que esos falos, muchos de ellos han sido destruidos porque se consideraban indecorosos con el tiempo, ¿no? Pero algunos se han conservado y los que se han conservado están dentro de un vía crucis de esta localidad conquense. Y claro, te puedes imaginar que haciendo ese vía crucis, que en el fondo está representando la pasión y muerte de Jesucristo, las últimas paradas o estaciones de ese vía crucis están representados ni más ni menos que por estos falos romanos, paganos, aparentemente indecorosos, pero que forman parte de este contorno y de este contexto de un vía crucis totalmente cristiano y católico. Entonces, en lugar de destruir aquello, pues lo han, ya te digo, incorporado y me parece genial que esto haya ocurrido y que los podamos ver a día de hoy. Solo se conservan 5 de los muchos que debían tener este templo, ¿no? Dedicado a un dios fálico, pero para que veas cómo es el sincretismo, ¿no? Cómo podías tener dos opciones, o destruirlo o integrarlo. Bueno, pues en este caso, chapó para este pueblo porque los ha integrado ni más ni menos que en un recorrido totalmente religioso y católico. Cuando lo ves, no te lo puedes creer. Es una fusión súper pintoresca, pero bueno, está bien, al final es nuestra historia y un recopilatorio de todo lo que va pasando, ¿no? En esa zona. ¿Y hay Así es. alguna, bueno, hay alguna anécdota curiosa durante la investigación y recopilación de los casos que recoge este libro? ¿Hay alguna anécdota curiosa que hayas vivido o que quieras compartir? Pues bueno, sí, anécdotas hay siempre un montón, porque te puedes imaginar que cuando yo voy intento hablar siempre con la gente, ¿no? Para que me cuenten cosillas. Entonces, bueno, mira, te cuento una anécdota que tiene que ver con esta moneda de Judas, ¿no? Porque cuando vi la moneda de Judas había un cartel, ¿no? Dentro de estas, describiendo todas las reliquias que tú puedes ver en la Catedral de Valencia. Y lo curioso es que en el cartel que indicaba esta moneda ponía moneda de Judas y luego entre paréntesis siglo XVI. Y claro, yo le Anda. dije al que estaba allí vigilando, que además es historiador y nos hicimos buenos amigos, digo, hombre, ya sé que es una moneda falsa, pero tampoco hace falta que pongáis que es del siglo XVI. Y me dice, él dice, que pone el siglo XVI. Digo, sí, sí, entonces fui allí y se lo enseñé, digo, mira, dice, no, no, esto es un error, está claro, pero esta moneda no es del siglo XVI. Digo, hombre, pues poner por lo menos que es del siglo I, porque si no, la pobre moneda tiene mala suerte, encima de que supuestamente es una moneda falsa, encima no me pongas que es del siglo XVI. Dice, no, no te preocupes, que lo vamos a cambiar, se lo voy a decir al conservador del museo y tal. Bueno, te lo cuento porque posiblemente a estas alturas el que vaya a ver esta moneda ya aparecerá que es del siglo I o antes de Cristo y ya habrán quitado lo del siglo XVI. Pero bueno, estas cosas te van llamando la atención porque dices, madre mía, ¿no? La pobre moneda hasta encima del cartel tiene una errata. Bueno, pues estas anécdotas te vas encontrando y sobre todo pues, con las curiosidades que surgen alrededor de la charla con los distintos protagonistas de estos objetos, que puede ser el cura, puede ser el director del museo, puede ser alguien que pasa por allí al que le vas preguntando cosas. Yo creo que eso es lo bonito del viaje, ¿no? Que es entusiasmarse y sorprenderse no solo con el propio viaje, no solo con el objeto, sino también pues, con todas las historias que uno va averiguando sobre la marcha. Y todo eso es lo que conforma esto que llamamos la España mágica. Y después de años y años de investigación, de búsqueda, de estar rodeado de tantas maravillas y misterios, ¿cómo ha cambiado eso tu forma de ver la realidad? Porque claro, tienes ya un punto de vista y una visión de la vida completamente diferente a la de un ciudadano estándar.
Bueno, pues me cambia. A ver, esto ya lo sabes, cuando más conoces, cuando Mm. más viajas, cuando más lees, te hace no solo más culto, evidentemente, pero eso es lo de menos, sino más tolerante. Al final te das cuenta que, que todos tenemos las mismas inquietudes, pues eso, que es vivir tranquilo, felices, eh, el tener, pues eso, una buena familia, una buena pareja, un buen trabajo. Y claro, todo esto lo que hace es que te hace reflexionar sobre el pasado y vemos que no somos tan diferentes, que las mismas cosas que nos indignan ahora, ¿no? O que nos enamoran ahora son las que ocurrían también con nuestros antepasados, fueran griegos, romanos, fueran visigodos o fueran árabes. Entonces, bueno, pues tener esa visión global te hace ser, ya te digo, mucho más tolerante, tener menos crispaciones te hace ser, pues eso, más comprensivo con muchísimos acontecimientos que pasan. Y también a veces, pues más crítico, ¿no? Porque dices, hombre, si esto ya lo hemos vivido y acabamos mal, pues no volvamos a repetir otra vez la misma historia. Aprendamos un poco de nuestro pasado. Esas veces es lo que ocurre. Esto habría que decirlo muchas veces a los políticos, ¿no? Que aprendamos de nuestro pasado para no cometer los mismos errores. Pero en general, los objetos lo que nos hacen ver, pensar y reflexionar es que lo que se creía antes seguimos creyendo ahora, que las supersticiones que se hacían antes las seguimos haciendo ahora. Y siempre, casi estos, o la mayoría de estos objetos están relacionados con tres inquietudes que nos llaman mucho la atención y que forman parte de nuestra esencia, que es Mm. el amor, que es el dinero, que por supuesto es el trabajo y que es nuestra forma de entender la vida. Y por eso muchos objetos están asociados pues, para ser más felices, para tener más trabajo, para tener más dinero y sobre todo pues, para vivir un poco más integrados dentro de este mundo que nos ha tocado vivir y en el que hemos nacido. Así que, bueno, pues lo que pensaban nuestros antepasados es lo que pensamos ahora, pero deberíamos tener esa perspectiva de futuro para que no repitamos por lo menos determinadas cosas o determinados errores que sí nos han llevado por la calle de la amargura. Yo creo que ahora Mm. somos más listos o deberíamos ser más listos, más sabios para recuperar estos objetos y recuperar los mensajes que nos dan estos objetos siempre, siempre desde una clave muy positiva y muy constructiva. Y a la vez en esta era tecnológica, ¿crees que la gente se ha desconectado de ese mundo mágico, de ese mundo extraño e inexplicable y deberíamos volver a reconectar con esa parte? Bueno, hay un poco de todo. Hay gente que se ha desconectado y peor para él, porque ya sabes que al final nuestro cerebro funciona en dos claves, que es un poco el pensamiento lógico y el pensamiento racional, pero también el pensamiento mágico. Desligar uno de los dos yo creo que es un error, ¿no? Ser solo racional, ser solo materialista, creo que es un error. Ser solo espiritual y simbólico también es un error. Yo creo que hay que combinar las dos cosas. Entonces, el que ha desconectado de ese pensamiento mágico, yo creo que desconecta de muchísima información que nos es valiosa a día de Mm. hoy. Yo creo que lo importante es tener en cuenta que estas leyendas, estas tradiciones, estos rituales, estas fiestas populares, pues tienen un significado, tienen un porqué, tienen un objetivo y, por supuesto, emanan una determinada energía. Entonces, desligarlo todo o ignorarlo diciendo que estas son cosas del pasado, que esto ahora mismo no tiene importancia, yo creo que es un error. Hay que recoger precisamente esa sabiduría de los años y que están recogidas en muchas de estas tradiciones, en muchas de estas leyendas. Entonces, bueno, pues yo creo que lo ideal, o por lo menos yo lo que intento, es equilibrar, ¿no? Esos dos pensamientos. Tener, por supuesto, un pensamiento crítico, tener los pies en el suelo, pero la mirada siempre en el cielo y siempre con esos ojos de niño, que las cosas nos sigan sorprendiendo, porque si perdemos nuestra capacidad de asombro es cuando ya empezamos a envejecer. Exacto. Y ya para cerrar, última pregunta, pero viene con solera. Tú que estás rodeado de misterios, para ti, ¿cuál es el mayor misterio de todos? Pues, a ver, muchas veces buscamos misterios fuera de nosotros, ¿no? Siempre buscamos, a ver, vamos a saber qué hacían los templarios o qué pasó hace 2000 años con Jesucristo o dónde está la Atlántida. Y a veces nos olvidamos que el mayor misterio está en nosotros, en nuestra mente. Y yo creo que ese es el gran misterio que ahora mismo los neurólogos se están debatiendo. Tenemos una capacidad mental muchísimo más poderosa de la que nos imaginamos y que eso en parte explicaría a lo mejor muchos de estos fenómenos místicos o muchos fenómenos parapsicológicos a los que atribuimos, ¿no? A ciertas personas. A lo mejor es porque si somos capaces de darle toda la potencialidad a nuestro cerebro, pues muchas de las cosas que ahora mismo, a día de hoy, consideramos que son milagros o son prodigios, a lo mejor no son tantos.
Yo creo que el gran misterio somos nosotros mismos, el cómo vivimos, el cómo intentamos abordar los distintos retos que nos pone la vida y el saber y el afrontar pues, el mayor reto de todos, o uno de los mayores retos, que es también afrontar nuestra propia muerte. Entonces, si sabemos vivir, sabremos morir y mientras tanto, a lo largo de este camino, a lo largo de este lapsus de tiempo, que siempre es muy corto, pues disfrutar con la vida, porque en el fondo yo creo que estamos aquí para eso, para aprender, para experimentar y para compartir. Pero cuanto más sepamos de nuestra mente, más posibilidades le vamos a sacar a nuestra propia existencia. Pues me parece un cierre, un broche de oro magistral a este programa, Jesús. Así que muchísimas gracias, bueno, por este libro y por compartir con nosotros este rato. Y bueno, ¿dónde puede encontrar la gente si está interesada tu libro? Bueno, lo Eso puede es encontrar evidentemente en las librerías ahora porque está de promoción, ahora acaba de salir, así que cualquier librería que tengan cerca de casa, si no lo tienen, lo puede pedir porque está activo. Y en la Feria del Libro, pues ahí estaré también firmando libros junto con Marcos Carrasco, que ha sido el ilustrador de este libro. Ya pondré las fechas en las que estaré en la Feria del Libro, pues si alguien se quiere acercar para conocernos en persona, para saludarnos y para que le haga una dedicatoria, pues yo encantado de la vida. Pero vamos, ahora mismo yo creo que este libro es fácil de encontrar y espero que sea de una lectura agradable y que no deje de ser, pues eso, pues un objeto más dentro de su biblioteca, sino que sea ese objeto que le pone en contacto con otros objetos y que a su vez pues le pone en contacto también con esta piel de toro llamada España que está llena de sorpresas, de maravillas, como bien hace hincapié el título que acabamos de comentar, un auténtico gabinete de maravillas. exacto. Además, como dices, está maravillosamente ilustrado por Marcos Carrasco, otro escobulero, y con fotos en las que vais a poder ver todos los objetos. En fin, que este libro es un viaje recomendado para que os acompañe este verano y os haga abrir la mente y despertar en vosotros ese gusanillo de buscar ese algo más. Así que nada, muchísimas gracias, Jesús. Ya sabes que este canal es tu casa. Cuando quieras volveremos a hablar de cosas interesantes. Ha sido un placer enorme. Ha sido también un placer para mí. Muchísimas gracias por hacerte eco de este libro y ya sabes que, por supuesto, me siento en casa, igual que tú te sientes en casa cada vez que acudes a nuestra escobulandia, ¿no? A nuestro gabinete de curiosidades que se llama la Escóbula de la Brújula. Así que muchísimas gracias, te mando un beso y un abrazo muy fuerte para ti y también para todos tus oyentes. Pues gracias, Jesús. Estamos en Gracias. contacto. Y bueno, a vosotros, espero que os haya gustado, ha sido interesantísimo, fascinante. No dejéis de indagar en este gabinete de maravillas y misterios, editorial Almuzara, escrito por Jesús Callejo. Espero que hayáis disfrutado, que este programa os haya acompañado, os dé inspiración, os dé alas a vuestra mente, a vuestra imaginación, a vuestras emociones y a vuestras ganas de seguir buscando el sentido de la vida. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Y mientras tanto, id a la sección de música, que ya sabéis que ahí hay un montón de música original para ayudaros, acompañaros en el día a día, a reconectar con vuestra esencia, con vosotros mismos. Muchas gracias y hasta la próxima.